Vamos a leer así como están de pie. Dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¡Qué impresionante! El primer cimiento era de jaspe, es la primera piedra, jaspe. El segundo, zafiro, la segunda piedra. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. Vamos a leer hasta el 21, 20 y 21. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle, note ese detalle, no dice calles en plural, dice calle en singular. Increíble, una ciudad tan grande que nada más tenga una calle. Aleluya. Vamos a mirar hoy, vamos a aprender un poco de eso. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Amén. Lo cantamos, pero a veces no entendemos lo que estamos cantando. Hoy vamos a entender por el Espíritu todas estas verdades, hermanos, que son símbolos de realidades eternas, celestiales, que tienen que ver con nosotros. Sea tan amable de sentarse. Y los que me están mirando, saludos, salud y bendiciones desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la Iglesia Roca de Salvación, predicando la palabra de manera expositiva, amén, acomodando lo espiritual a lo espiritual, así como nos los enseñó nuestro apóstol y maestro, el hermano Pablo de Tarso. Él es nuestro apóstol y maestro a los gentiles. Bien, vamos a comenzar en el versículo 19. Estamos llegando al final, hermanos, de esta revelación tan profunda del Apocalipsis que tiene que ver con la iglesia. Y yo creo que a estas alturas, hermanos, hemos aprendido bastante, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia, que hemos entendido cosas que no sabíamos ni qué eran? Amén. Imagínense cómo hemos crecido en la revelación de la palabra, echando un vistazo a la eternidad por medio de la palabra. La nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que no es otra cosa más que la iglesia en su estado perfecto, en su estado eterno. Ahora mire, lo que empezó en pequeño allá en Jerusalén, lo que empezó en pequeño y al apóstol Pedro se le mostró como una casa, y que creció un poco más con el apóstol Pablo al convertirse en un edificio, ahora al final, al término, a la plena consumación de los tiempos, hermanos, el apóstol Juan mira a la iglesia como una gran ciudad. Amén. Empezó como una casa con Pedro, continuó con el apóstol Pablo, como un edificio, y a Juan se le muestra, hermanos, totalmente acabada, perfeccionada y edificada por todos los fieles, los creyentes, los santos, los que creyeron, los que fueron fieles y vivieron únicamente para Dios. La iglesia como una ciudad espiritual. Ahora, en forma de ciudad, se nos muestra que la iglesia como ciudad tiene un cimiento. Y no es cualquier cimiento, porque tiene 12 cimientos. Oiga, qué tremendo. Estamos acostumbrados a ver una casa solamente con un cimiento, que es el que rodea abajo, un cimiento. Pero esta ciudad, hermanos, Juan estaba mirando un cimiento sobre otro, como una especie de torre. El primer cimiento, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto,
hasta el 11º, hermanos. Amén. 12 cimientos. 12 cimientos que van escalonados como en escalera. Y arriba de esos 12 cimientos está la edificación cuadrangular de la ciudad, su muro, sus puertas y todos los detalles que se mencionan allí. Pero me voy a detener a observar el cimiento, porque es importante que entendamos, hermanos, de qué está hablando el cimiento. El cimiento del muro. Ya expliqué qué es el muro y por qué es de jaspe. Ahora, hermanos, dice que los cimientos, y está hablando en plural, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosísima. Mire qué impresionante la vista que el apóstol Juan haya visto, hermanos. Los cimientos de la ciudad resplandeciente, cada cimiento de un color distinto. Y estaba yo anoche, hermanos, tuve que sacar tiempo, fue un día muy acarreado para mí ayer, haciendo esto y lo otro, yendo aquí, yendo allá, pero en la noche tuve que sacar tiempo para meditar, para estudiar, y estaba yo estudiando, hermanos, y dicen algunos especialistas en estos temas profundos, que cada uno de los cimientos, hermanos, se refleja el color del arco iris. Así de glorioso, así de preciosa era la visión que Juan estaba mirando en Apocalipsis. 12 cimientos, 12 capas de piedra, una sobre otra, hermanos, formando diferentes colores, diferentes tonalidades, hermanos, en forma, en apariencia de piedra preciosa. Amén. Ahora, cada uno de estos cimientos es de un material diferente. Ahí usted lo está mirando. Ahora, ¿a quiénes representan los 12 cimientos? ¿A las 12 tribus? ¿A quiénes representarán? Cuando estamos hablando de cimiento, ¿de quién estamos hablando? De los primeros, de lo que se pone primero en una edificación. Y si la iglesia es la edificación, si la iglesia es la obra que Dios está edificando, ¿quiénes fueron los primeros? Los apóstoles. Amén. Entonces, mis amados hermanos, los 12 cimientos, porque ahorita usted lo va a contar conmigo, son 12 cimientos. Los 12 cimientos representan a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Los 12 cimientos, porque está hablando en plural, los cimientos son figuras simbólicas de personas. En este caso, los 12 apóstoles del Señor. Mire cómo Juan miró a los 12 apóstoles en la eternidad. Nada que ver con los hombres de la tierra que eran. Totalmente cambiados, totalmente transformados, totalmente glorificados. La apariencia de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, Juan pudo verlos en la eternidad con una apariencia gloriosa, resplandeciente como piedras preciosas. Amén. De hecho, a Pedro, cuando Jesús le cambió el nombre, acuérdense que se llamaba Simón, y le dijo: te vas a llamar Cefas, que también se traduce como Pedro. La palabra Cefas, hermanos, significa piedra. La palabra Pedro viene de una raíz de donde se traduce piedra, Petros, piedra. Amén. Entonces los cimientos, los 12 cimientos, representan a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Y número 1, cada uno de los cimientos es de un material completamente distinto.
Vamos a contar. El primer cimiento que en mi entendimiento bien pudiera representar a Pedro. Amén. El primer cimiento representando ¿a quién? A Pedro. Entonces, ¿cuál es el material que corresponde a Pedro? El primer cimiento era de jaspe, representando a Pedro. El segundo cimiento de zafiro, representando a Andrés, porque Pedro y Andrés eran hermanos. Amén. Y fueron los primeros en ser llamados. Amén. El segundo cimiento, hermanos, dice que el tercer cimiento dice que es ágata, que correspondería a Jacobo. Amén. El cuarto cimiento, esmeralda, representando al apóstol Juan. Estos 4 apóstoles fueron los primeros apóstoles que fueron llamados por el Señor Jesucristo. Usted lo quiere comprobar, usted lo va a mirar ahí en el libro de Mateo, si no mal recuerdo, por ahí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 18, Mateo 4, 18, ahí se mencionan los primeros 4 apóstoles que fueron llamados por el Señor Jesucristo. Ahí tenemos el jaspe, tenemos el zafiro, tenemos el ágata, tenemos la esmeralda. Jaspe para Pedro, que fue el primer apóstol que fue llamado por Jesús. Tenemos Andrés, que fue el segundo, que eran hermanos. Ahí tenemos el jaspe y el zafiro. Tenemos a Jacobo, que después fue también llamado, versículo 20, ahí tenemos, habla de Jacobo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Sigamos leyendo en el 21. Pasando de allí, ya iba con Jesús Pedro, ya iba con Jesús Andrés. El tercero de los apóstoles fue Jacobo. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano, que corresponde al ágata, y Juan, su hermano, que corresponde a la esmeralda. Amén. En la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Versículo que sigue, 22. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Empezó ahí el camino de la transformación de ellos. De ser hombres comunes, de ser hombres terrenales, pasaron a ser pescadores de hombres, y de pescadores de hombres se convirtieron en ¿qué? Vamos a Apocalipsis. Mira lo que hace Dios con un hombre de la tierra. Mira la obra perfecta de Dios. Tomar hombres de barro y hacer de ellos hombres de piedra, hermanos, como el cristal, resplandecientes, hermanos, como el jaspe, como el zafiro, como el ágata, como la esmeralda. Apocalipsis 21, 19. Ahí tenemos los primeros 4 apóstoles, hermanos, representados en los cimientos, en los primeros 4 cimientos. Amén. Ok, versículo que sigue. El quinto, ónice, correspondería a Felipe. El sexto, cornalina, correspondería a Bartolomé. El séptimo, crisólito, amén, que correspondería a Tomás. El octavo, amén, berilo, que correspondería a Mateo. Y el 9, dice que el 9 es topacio, que corresponde a otro Jacobo. Amén. Aparte de los primeros, de los 4 primeros, ya que habían 2 Jacobos. Amén. El 10, crisopraso, que correspondería a Judas Tadeo,
no el traidor, porque habían también dos Judas, uno que era Judas Tadeo, amén, y Judas Iscariote. Y el 11, el Jacinto, que correspondería a Simón el celote. No Pedro, porque Pedro también se llamaba Simón, pero le cambiaron el nombre, pero quedó otro Simón que en la Biblia aparece como Simón el celote. Ahorita vamos a mirar dónde está eso. Y el último, el 12º, el amatista, ¿a quién creen que correspondería? ¿Quién fue el último de los apóstoles? Pablo. Pablo dijo: yo soy el último de los apóstoles. Matías no contó dentro porque la Biblia no se mira que sobresale en la obra apostólica, en la edificación de la iglesia. Más bien, Pablo toma el lugar de Matías y es el que continúa, hermanos, en la edificación y empieza a edificar la iglesia, a abrir en Colosas, en Filipos, en Dálmata, en Creta, en Corinto. Entonces, hermanos, toma el último lugar, y Pablo dijo: como el último de los apóstoles. Entonces el último cimiento, hermano, amatista, le correspondería al apóstol Pablo. Vamos a mirar la lista de los 12 apóstoles. Vamos a ir a capítulo 10 de Mateo. Y estos nombres y hombres son representados como los cimientos de la iglesia, la Nueva Jerusalén. 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Quién fue el primero? Simón Pedro, el jaspe, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Ahí está el primer Jacobo. Amén. Por eso dice Jacobo, hijo de Zebedeo, haciendo una diferencia con el otro Jacobo. Juan, su hermano, versículo 3. Solamente lo voy a mencionar. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. Ahí está el otro Jacobo. Amén. Hijo de un tal Feo. No, ¿verdad? Alfeo. Amén. Leveo, que es otro, aparece con otro nombre por ahí, que corresponde creo que al Judas. Amén. Por sobrenombre Tadeo. Ese Leveo se llamaba Judas también, hermanos. Judas Tadeo. ¿Ok? Versículo que sigue. Simón, aparte de Pedro, el que también era Simón. Este era Simón el cananista. Mire, hermanos, la forma tan sencilla, tan pueblerina que se ocupaba en el tiempo de Jesús. ¿Cómo los llamaban? ¡Hey! ¿Quién? Simón el cananista. El que era de Canaán. Un tal celote, porque pertenecía a un grupo de resistencia civil que se llamaban los celotes. No los celotes que se coman en vaso, no. Era un grupo político de resistencia civil. Y de ahí, mire, hermano, lo irónico, de ahí el Señor Jesús quiso tomar gente de lo más bajo, de lo común, la gente rebelde, sin forma, sin preparación, sin educación. Los fue llamando pescadores, Pedro y Juan. Mateo, el que estaba cobrando ahí impuestos, el que andaba... gente común, hermanos, del pueblo. Y de esos hombres los tomó para hacer de ellos el cimiento y el fundamento de la iglesia. Y fue tan gloriosa, hermanos, la obra de perfección que Jesús hizo en ellos, que hasta el día de hoy la iglesia sigue de pie, gracias a la doctrina de los apóstoles. Amén. Simón el cananista, Judas Iscariote fue el que se perdió, el que también le entregó. Y creo que ahí termina la lista, ¿verdad? De los 12 apóstoles. Al morir
y al perderse Judas pusieron a Matías, pero Matías no sobresalió. Y en lugar de Matías lo viene ocupando el apóstol Pablo. Amén. Que fue el que impulsó la iglesia de ser una casa espiritual a un edificio espiritual. Ahora entonces, mis hermanos, regresémonos a Apocalipsis 21:19, y estamos aprendiendo y viendo por el Espíritu que cada cimiento entonces representa ¿a quién? A un apóstol. Cada uno de los cimientos es un apóstol. Son 12 apóstoles. Cuente usted los cimientos, son 12 cimientos, y cada cimiento tiene una piedra preciosa. Y esa piedra preciosa, hermanos, representa la vida de cada uno de los apóstoles. Mire, ¿cómo era Pedro? Humanamente, ¿cómo era Pedro? Un hombre cobarde, atrabancado, acelerado, impetuoso. Y mire lo que llegó a ser. Mire la obra transformadora que Dios hizo en él. De ser un hombre débil, movido por su carne, traicionado por sus emociones, tan vulnerable. Miren qué lo convirtió Dios. En jaspe. Amén. Y así pudiéramos seguir hablando de cada uno de los demás, de los 12. Quiero que quede bien claro que cada perla representa la vida de un apóstol. Los 12 apóstoles fueron transformados en piedras preciosas. ¿Para qué? Para ser cimientos de la iglesia, la ciudad espiritual. Efesios 2:20, por favor. Efesios 2:20. Dice así: ¿edificados sobre qué? Sobre el cimiento de los apóstoles, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal. Mire, si dice piedra principal, entonces da a entender que hay más piedras. Pero de todas las piedras que existen, en el cimiento, en el fundamento, hay una que sobresale, que es la piedra principal. O sea, dando a entender que abajo o aparte de la piedra principal hay otras piedras. Amén. Que son piedras preciosas. Pero por muy hermosas que sean esas piedras, no le pueden llegar a la piedra principal, que es la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Si Jesucristo es la piedra principal del ángulo de donde se construye la iglesia, entonces sus apóstoles también son piedras. ¿Sí está quedando claro la enseñanza? Si Jesucristo es la piedra principal, y si los 12 apóstoles andaban con Jesucristo y continuaron la obra de la edificación de la iglesia, la expansión de la iglesia, hermanos, después que Jesucristo se fue, entonces los 12 apóstoles son las 12 piedras preciosas del cimiento que se mencionan en Apocalipsis 21:19. Amén. Muy bien, las piedras preciosas no son creadas. Las piedras preciosas son transformadas a partir de algo previamente creado. Todos los apóstoles fueron creados como barro, como hombres naturales, comunes, con debilidades, con fracasos, con sus temperamentos, con sus caracteres, con sus arranques, como Pedro, hermanos, muy acelerado, como Pablo, hermanos, muy sanguinario, muy cruel, muy violento. Ese era el barro natural en ellos. Pero Dios los llama, amén, para que con ellos, hermanos, se extendiera el evangelio a todo el mundo. Y los convierte de barro
a piedras preciosas, que significan hombres regenerados, transformados, glorificados, para ser el fundamento, el comienzo, el principio de la gran ciudad espiritual, la Nueva Jerusalén, la iglesia. Ahora, en Apocalipsis 21, 19, regresémonos. ¿Por qué cada cimiento era de diferente material? ¿Por qué creen ustedes la diversidad del material de cada uno de los cimientos y de las piedras? Uno era jaspe, zafiro, ágata, esmeralda y todos los demás. ¿Saben por qué son materiales diferentes? Porque cada uno de los apóstoles era diferente del uno del otro. Y en estos diversos materiales se representa la vida, el temperamento y el carácter de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles? Según este texto, la transformación. De eso nos está hablando ese texto. O sea que para que nosotros, y aquí entramos nosotros, porque nosotros somos a partir de ellos. Ellos son los primeros, son el cimiento, son el fundamento. Pero si nosotros queremos ser parte de la edificación de la iglesia como la ciudad de Dios, el requisito es transformación. No puede haber partícipe de nosotros. No podemos participar. No puede haber participación de nosotros en la Nueva Jerusalén, en ser edificados como Nueva Jerusalén, si no hay una transformación, si no pasamos por el proceso de transformación. Hombres de barro transformados en piedras vivas, piedras preciosas. Ahí cobra sentido y necesidad el que Dios transforme tu vida. El que tú te dejes transformar por Dios. Hay muchas cosas que Dios tiene que transformar en ti. Tu manera de pensar, tus principios, tus valores, tu manera de actuar, tu manera de vivir, tu manera de comportarte. Bueno, hermano, hay muchas áreas de tu vida donde tienen que ser transformadas por Dios. El punto es que Dios quiere transformarnos, pero nosotros no nos dejamos transformar por Dios. Y no hay otra manera, hermanos. Sin transformación nunca podremos ser usados en la edificación de la Nueva Jerusalén. Nunca serás partícipe de la bendición de ser la habitación eterna y celestial de Dios. Dile al que está a tu lado: para que tú puedas ser partícipe de la edificación de la iglesia, se te tiene que transformar. Tiene que haber transformación. Ahora eres más de barro. Ahora eres de barro. Pero si dejas que Dios te transforme, va a ser de ti una piedra preciosa. Los apóstoles eran hombres comunes como cada uno de nosotros. Eran tan humanos como nosotros. Pero ¿qué hizo Dios de ellos? Piedras preciosas. ¿Y qué dice Santiago que somos nosotros? O Pedro, a ver, ya se me está olvidando esa cita, donde dice piedras preciosas, sed edificados como piedras preciosas. A ver, vamos a buscarla rapidito para recordar un poquito y entender de qué estamos hablando. El primero que lo tenga, que me dé la cita. Vosotros sed edificados como piedras preciosas, como casa espiritual. A ver, Primera de Pedro 2, 5, 4 y 5, los dos textos. Es indispensable, hermano, que se te transforme. Déjate transformar. Deja que Dios transforme tu mentalidad. Deja que Dios transforme tu temperamento. Deja que Dios transforme tu carácter. Porque con ese temperamento, con ese carácter, con esa mentalidad, no puedes
nunca podremos ser parte de la Nueva Jerusalén, porque el requisito puesto por los apóstoles fue la transformación. Mire lo que nos exhorta la palabra: acercándonos a Él. ¿Quién? Cristo, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros, nosotros, vosotros, los creyentes, también como piedras vivas, tenemos que ser tomados, tenemos que ser procesados, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser modelados, piedras vivas. ¿Para qué? Para que de nosotros se edifique una casa espiritual y que crezca, crezca, crezca hasta tener la dimensión de la ciudad, la Nueva Jerusalén, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué requerimos para ser parte de la Nueva Jerusalén? Que se nos transforme. Y ahí viene lo más bueno. ¿Dónde empieza la transformación? ¿Cuándo debe de comenzar la transformación? Te lo digo ahí mismo, Apocalipsis 21:21 ahora. ¿Dónde debe de estar la transformación? Ok. Voy a explicar la primera parte de ese texto. Las 12 puertas eran 12 perlas. Mire, ya terminamos los cimientos y entramos a las puertas. O sea que la ciudad tiene 12 puertas. En manera simbólica, en manera de figura, 12 puertas. Pero ¿cómo llega a tener las 12 puertas? Bueno, el número 12 de las puertas es el resultado de 3 por 4. 3 por 4. Juan miraba a la Nueva Jerusalén como una ciudad cuadrada de 4 lados. Cuadrada de 4 lados. Y de cada lado tenía 3 puertas. Vamos a mirarlo, por favor, Apocalipsis 21:13, para que entendamos qué significado tienen las puertas ahora. Al oriente, 3 puertas. Vaya contando. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y al occidente, 3 puertas. Haga su cuenta, ¿cuántas puertas son en total? 12. ¿Y por qué 3 de un lado? ¿Y por qué 3 del otro lado? ¿Por qué 3 al norte? ¿Por qué 3 al oriente? ¿Por qué 3 al norte? ¿Por qué 3 al occidente? ¿Por qué 3? Amén. Porque el número 3 representa a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. O sea que Dios, hermanos, se abrió como una puerta a toda la humanidad para que de diferente ángulo la humanidad pueda entrar. Los que tengan sabiduría, los que tengan entendimiento, puedan entrar por esas puertas que Dios mismo es la puerta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Entonces, hermanos, la totalidad de las puertas está representado en el número 12, 12 puertas, que es la máxima expresión de Dios abriéndose al mundo, a los hombres, a la humanidad, para que entren de diferente raza, de diferente cultura, de diferente ángulo, a fin de que todos aquellos que quieran ser la habitación eterna de Dios puedan entrar sin ningún impedimento. Por eso son 12 puertas. El Dios 3 veces santo, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, abriéndose como puerta para que toda la humanidad que quiera arrepentirse entre
y goce el privilegio de ser eternamente la casa, la morada eterna de Dios. Apocalipsis 21:21. O sea que las 12 puertas es Dios. Amén. Dios mismo expresando el acceso universal a toda la humanidad. No se te olvide entonces ¿qué representan las puertas? De transformación. O sea que está dando a entender que para que nosotros podamos entrar a Dios, tiene que haber una vida de transformación. Amén. Si no hay transformación en tu persona, si no pasas por el proceso, hermanos, de la transformación, de ser un grano de arena, un grano de tierra, si no pasas por el proceso de convertirte en un grano de arena, en una perla preciosa, no hay entrada a la nueva Jerusalén. Las puertas se abren. Dios está abierto para dejar entrar a Él, para vivir eternamente con ellos y nosotros con Él, hermanos, como casa espiritual, como ciudad espiritual, siempre y cuando nosotros entremos en las puertas en calidad de perlas preciosas. Hombres transformados por el Espíritu Santo, mujeres transformadas por el Espíritu Santo, humanos transformados por el Espíritu Santo, la humanidad transformada por el Espíritu Santo. Sin el proceso de la perla, sin la experiencia de la perla, no podremos entrar a ser la habitación eterna de Dios. De eso está hablando la perla, hermanos. De la transformación que debe de haber en ti y en mí para poder entrar por las puertas, porque las puertas están representadas como perlas. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser la nueva Jerusalén? La transformación. ¿Y dónde empieza quedó pendiente la pregunta, ¿dónde empieza la transformación? ¿Qué es lo que sigue después? Y la calle de la ciudad. Ponga atención a lo que te voy a enseñar por el Espíritu. ¿Qué significado espiritual tiene la calle? Ya di el significado de las puertas. El Dios 3 veces abriéndose a todos los ángulos de la humanidad, para que la humanidad entre transformada en perla. Pero ¿qué significado tiene la calle? Una ciudad grande, si fuera literal, no pudiera tener una sola calle, porque dice la Biblia que tiene una calle. La calle está hablando en singular. A veces mal cantamos calles de oro. No, la Biblia no dice de calles en plural. La Biblia dice calle singular. Yo voy a andar en las calles de oro, pero no se mira que andes, porque el andar en calle de oro es aquí. Y el que tenga oído entienda por el Espíritu lo que estoy diciendo. La calle significa mi andar, mi caminar en Cristo. Que mi caminar en Cristo. La calle significa tu andar, tu vivir aquí como hijo de Dios, porque está hablando de la iglesia, está hablando de la transformación, hermanos, que aquí en mi caminar representado en la calle es un medio para caminar, para transitar, hermano. O sea que la calle está hablando de un aspecto espiritual que tiene que ver con el andar, con el vivir, con el caminar de los cristianos, de los hijos de Dios, de los creyentes. Y es en tu caminar, es en esa calle donde se debe de ver tu transformación, tu cambio. Es mientras caminas en esta tierra que se debe de ver la evidencia de que Dios ya está trabajando en tu vida. Aquí en tu vivir, en tu caminar se debe de ver esa transformación. La pregunta es, de la manera como tú vas caminando en la vida delante de Dios, ¿se está mirando la transformación ya? La calle está hablando de tu caminar diario como hijo de Dios aquí. ¿Cómo debe ser tu caminar?
como calles de oro. ¿Qué significa el oro? La naturaleza del cielo, la naturaleza de Dios. O sea que tú debes de vivir con una nueva naturaleza. Tu vivir, tu caminar, tu andar como hijo, como hija de Dios, como creyente, debe ser a la altura de la naturaleza que tienes dentro de ti como hijo de Dios. Ese es el significado de la calle, mi hermano. Los creyentes quieren caminar en calle de oro y aquí viven, hermano, como el mundo, actúan como el mundo. La naturaleza que expresan aquí es más mundana, pecaminosa, y así creen que van a andar en calles de oro allá. Me pregunto, ¿para qué servirán las calles de oro allá si vamos a ser espíritus? Es aquí en el caminar diario de la vida. Es aquí en el transitar de la vida donde tu manera de vivir debe ser a la altura de la naturaleza divina representada en el oro. El oro puro habla, hermanos, de pureza, habla de limpieza, habla de santidad, habla de la naturaleza divina de la cual cada uno de nosotros somos partícipes. Que tu caminar sea como oro puro delante de Dios. De eso está hablando, mi hermano, la calle de oro. Del andar diario. De tu manera de caminar moralmente, espiritualmente. La calle, símbolo de caminar con Dios en el poder de la naturaleza divina. Oro puro, hablando de la naturaleza celestial. Ahora es una sola calle. O sea que no hay otro medio. O caminas como hijo o no entras. O andas como un verdadero hijo de Dios en la tierra o no entras. No hay otro acceso. Son 12 puertas, pero solamente una calle. O sea que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo abriéndose a todos. Pero todos tienen que entrar por la misma calle. Todos tienen que entrar en la misma naturaleza. Todos tienen que andar en el mismo vivir, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en la misma santidad, en la misma fidelidad, en la misma obediencia. Para entrar a la eternidad, en la nueva Jerusalén, no hay atajos. Una sola calle, una sola manera de vivir, un testimonio, vivir conforme a la palabra, un solo camino. No hay más atajos. No hay otra manera de andar, hermanos. Una sola manera de caminar con Dios y no muchas. ¿Cómo debe ser tu manera de vivir, caminar? Aparte, como calle de oro, ¿cómo debe de, aparte de esto, qué más debe ser tu manera de caminar como cristiano si quieres ser parte de la nueva Jerusalén? Transparente como vidrio. ¿Y de qué nos enseña el que sea transparente como vidrio? ¿Qué tiene que ver espiritualmente con nosotros? Que no exista ninguna opacidad en tu persona. Con un testimonio limpio, carente de toda opacidad, hermanos. Una vida completamente limpia, sin mancha, transparente, que se deje, que pueda traspasar la luz de Dios en tu persona y así alumbre vuestra luz delante de los hombres y puedan glorificar a Dios en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tus actitudes, en tus acciones. Que la luz de Cristo pueda pasar por en medio de ti y la gente pueda ver a Cristo en lugar de ver lo pecaminoso, lo maligno, lo grosero. Lo transparente como el cristal deja pasar la luz. Amén. Nosotros los creyentes somos llamados a caminar en calle de oro, símbolo de la naturaleza divina. A vivir como el vidrio transparente, que la gente no mire nada pecaminoso en nosotros. Que la gente no mire nada maligno en nosotros. Que la gente mire a Cristo. Por eso Jesús lo dijo: así alumbre vuestra luz. Para que los hombres lo miren y glorifiquen al Padre. 22, ya estoy terminando, mis hermanos, que tengo que irme. ¿Ya entendió que es la calle de oro?
Experiméntelo más que cantarlo. Cántelo, pero vívalo. Calles de Oros, viviré en esa naturaleza divina. Viviré como un verdadero hijo de Dios. Viviré en ese andar celestial. Ok, 22. No vi en ella templo. Oiga, una ciudad sin templo. Si fuera literal, no cuadraría. Una ciudad sin templo. Si fuera una ciudad literal, no cuadraría. Pero como no es una ciudad literal, es una ciudad espiritual. Dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es. O sea que Dios mismo es el templo. Amén. O sea que Dios mismo habita en ella. O sea que Dios está en ella y ella está en Dios. Inseparables. Y si Dios como templo habita en ella, entonces ella, se confirma lo que les enseñé los domingos pasados, entonces ella, la Nueva Jerusalén, es el lugar santísimo, porque ahí está Dios. ¿Dónde vive Dios? En su templo. Y lo cantamos también, Jehová está en su templo. Pero ¿cuál es el templo? Él y nosotros. Amén. O sea que la Nueva Jerusalén, hermanos, en la eternidad será el lugar santísimo donde Dios habite eternamente. El Dios, Señor Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. 23, ya vamos de salida, ya terminamos. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dios y la iglesia, hermanos, viviendo eternamente. 24. Las naciones, o sea que habrá un pueblo aparte de la Nueva Jerusalén. Las naciones que vivan en la tierra nueva, las naciones que vivan en el cielo nuevo, honrarán a los que son la Nueva Jerusalén. O sea que la Nueva Jerusalén es la vida más alta en la eternidad, hermanos. Por eso se exige calles de oro, el andar de la naturaleza divina. Por eso se exige la plena transformación, hermanos, como perla. Por eso se exige, hermanos, andar en una vida de resurrección representada en el muro de la ciudad. Es la vida más alta. Las naciones que hubieran sido salvas. O sea que va a haber muchos creyentes que van a ser salvos, pero no van a ser Nueva Jerusalén. Van a ser algo externo a la Nueva Jerusalén. Porque estas naciones salvas dependerán ¿de quién? De la iglesia. O sea que la iglesia reinará con Dios por toda la eternidad. La iglesia, los que sean parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia, los que sean tomados como iglesia, hermanos, serán la cabeza, el mando, la autoridad sobre todas las naciones, aparte que sean salvas en la eternidad, pero que no serán tomadas como iglesia. ¿Te das cuenta el privilegio que se nos está dando, la oportunidad que se nos está dando ahora, hermanos? De vivir en lo más alto de la eternidad. La Nueva Jerusalén, la iglesia. Porque habrá gente que se salvará, pero no serán parte de esta vida, de este estado de vida. Porque habla de naciones que dependerán, caminarán y andarán a la luz de ella. Está hablando de la ciudad, está hablando de la iglesia. Y está hablando de reyes que de la tierra, algo externo, algo fuera de la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, irán a la iglesia, la Nueva Jerusalén, y le llevarán gloria y le darán honor.
Oiga, qué futuro más glorioso le espera a la iglesia, hermanos. No sé si me estoy explicando, a lo mejor a algunos estoy hablando como en chino, pero yo sé que algunos sí están captando lo que estoy dando a entender, hermanos. Lo maravilloso de ser iglesia, la vida más alta en la eternidad, hermanos. Vale la pena vivir como iglesia, vale la pena actuar como iglesia, vale la pena vivir a la altura de lo que somos. ¿Qué es lo que somos? La iglesia, el versículo 25, yo creo que es el último ya ahí. Bueno, sigue 25 y 26, dice: sus puertas nunca serán cerradas de día. Mire, en la Nueva Jerusalén no habrá noche. O sea que los que sean iglesias andarán en luz eterna. Pero en la tierra nueva sí va a haber noche. En el cielo nuevo sí va a haber noche. En el primer estado, segundo estado, más bajo va a haber noche. Pero en el último estado, el más alto, la Nueva Jerusalén, no va a haber noche, porque Cristo estará ahí, el Padre estará ahí, Dios estará ahí iluminando la iglesia. 26. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Naciones que no serán Nueva Jerusalén honrarán a la iglesia. Que se te mete esta palabra en tu espíritu, hermano. Se te está dando la oportunidad de ser parte de la vida más alta de la eternidad, donde es la sede, el trono de Dios, el lugar santísimo de Dios. Versículo 27. Como es algo santo, el lugar santísimo, la Nueva Jerusalén, la iglesia, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Los mentirosos no entran ahí. Los que no dejaron que Dios transformara sus lenguas no entrarán por las puertas, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a terminar con los últimos versículos, hermano. ¿O ya termina ahí? ¿Ahí termina? Bueno, si es el último versículo, hermanos, traté de explicarle qué es la Nueva Jerusalén. La iglesia, la exigencia, su promesa, su eternidad, su gloria. Póngase de pie, por favor.